al tener acá un cortocircuito virtual, ya que el valor de la tensión entre este punto y este punto es muy pequeño, ya que la ganancia es muy elevada. Además, la impedancia, consideramos una impedancia de entrada tendiendo a infinito. Por lo tanto, entonces, el valor de esa tensión de la salida dividido la suma de las dos resistencias me da la corriente que circula por aquí y multiplicado la corriente por la R1 me da la tensión en este punto, que a su vez va a ser la tensión de entrada porque estamos considerando ese cortocircuito virtual. Entonces, llegamos acá a esta expresión en un amplificador no inversor. Tenemos que la ganancia es 1 más la resistencia de realimentación sobre la resistencia, en este caso, es la resistencia que está puesta a masa. Acá no se ve, pero bueno, esto es la resistencia puesta a masa. De acá sale entonces el circuito seguidor emisivo. Si nosotros hacemos esta resistencia cero, es decir, hacemos un cortocircuito, entonces tenemos que esta resistencia al ser cero, esto me da cero, por lo tanto me queda que la salida es igual a la señal de entrada. Es un circuito muy empleado, ya que mantienen los niveles de la tensión, pero es un circuito adaptador de impedancia, ya que en la entrada tengo una impedancia tendiendo a infinito, una impedancia muy elevada, y la impedancia de salida acá es una impedancia muy baja. Ya habíamos dicho que la R0 del operacional está comprendido entre 50 a 75 ohm, los valores de la R0. Bien, vamos a ver ahora este circuito, que es un circuito sumador. En este caso es un circuito sumador inversor. Fíjense, acá nosotros vamos a tener, este es el amplificador operacional, no sé si lo ven bien ustedes ahí. Esta es la entrada negativa, la entrada positiva va a masa. Tengo la resistencia de realimentación. Y tengo acá un nudo o nodo eléctrico donde la sumatoria de estas corrientes que están entrando al nudo va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, ¿sí? Acá entonces consideramos tierra virtual, este potencial va a estar, debido a que acá la diferencia de potencial es muy pequeño, dado que la ganancia es muy elevada, es como que este punto está puesto a masa, por eso llamamos tierra virtual. Entonces, si consideramos la tierra virtual, la sumatoria de la corriente en este nodo va a ser B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. Entonces, la suma de esas corrientes va a ser igual a, en este caso, a esta corriente que viene, ¿sí? Y que acá lo vemos, se cierra a la masa. Por lo tanto, la corriente que sale de ese nodo es menos, porque está entrando por el pin inversor, menos la tensión de salida sobre la resistencia de realimentación R sub F. Entonces, si nosotros igualamos y de ahí despejamos el valor de B sub 0, me queda entonces entonces, R sub F pasa multiplicando al otro miembro y me quedaría esta ecuación. B sub 0 igual, acá la R sub F estaba dividiendo, pasa multiplicando al paréntesis, que el paréntesis sería B1 sobre R1 más B2 sobre R2 sobre R3, todos con el signo menos, por lo tanto el signo sale afuera del paréntesis y me quedaría RF sobre R1, RF sobre R2, RF sobre R3. Entonces, este circuito se llama circuito sumador. Pero para que realmente sea un circuito suma, lo que deberíamos hacer es que esta R sub F sea igual
a esta resistencia. Es decir, que en este caso R1 igual a R2 igual a R3 y igual a RF. Entonces, si eso sucede, los cocientes que yo tengo acá de RF sobre R1 es 1, me queda entonces B1 más B2 más B3, todo con el signo negativo, ¿sí? Por lo tanto, sería entonces un circuito sumador inversor. Bien, hay otro circuito muy importante que bueno, lo vamos a ver más a detalle en el otro PDF que está subido, que hoy recién le subí al aula virtual. Es un circuito integrador. El circuito integrador está formado justamente por una resistencia de entrada y un circuito de realimentación dado por un capacitor. En este caso, ustedes ven, está entrando por el pin inversor. El pin no inversor está puesto masa. Por lo tanto, acá nuevamente consideramos, ¿sí?, tierra virtual. Este potencial es como si fuera que está acá a masa, ya que la tensión B sub I es una tensión muy pequeña, dado que con una ganancia muy elevada ya tengo una tensión de salida considerable, la cual debería ser siempre menor que la tensión de alimentación del operacional. Entonces, si consideramos la reactancia que le ofrece el capacitor, es 1 sobre J omega C, o sea, 1 sobre SC, si consideramos nosotros la transformada de Laplace. Esto está entonces en el dominio de la frecuencia, por lo que entonces, considerando que la impedancia acá, nosotros ya sabemos que un circuito inversor, si esto hubiera sido una resistencia y una resistencia, la ganancia de este circuito sería la impedancia de realimentación sobre la impedancia de entrada. Por lo tanto, esta impedancia es la reactancia capacitiva y acá la impedancia es R. Por lo tanto, entonces, nuevamente acá tenemos la suma de las corrientes en el nodo, van a ser igual, prácticamente igual a cero, ya que la impedancia de entrada acá es tendiendo a infinito. Entonces, nos quedará B1 sobre R igual a menos B sub 0 sobre la reactancia capacitiva, que es esto que tenemos acá, esta igualdad. Si la reemplazamos a la reactancia por 1 sobre SC, me queda justamente esta ecuación. Y de acá despejamos el valor o sea, vinculamos B1 sobre R igual a SC por B sub 0, B sub output. Y si esto lo pasamos al otro miembro, pasa dividiendo. Por lo tanto, me queda que la ganancia de ese circuito es menos 1 sobre SC por R. ¿Sí? Esto en el dominio de la frecuencia. Si aplicamos la antitransformada de Laplace, entonces me queda 1 sobre C por R eh, por 1 sobre S. Si aplicamos la antitransformada de Laplace, entonces me queda la integral bueno, y esto lo pasamos multiplicando, me queda entonces la integral de B sub I, que es la tensión de entrada, por dt. Es decir, que este circuito es un circuito integrador. Eh, bueno, lo vamos a ver más en detalle en el otro PDF que les pasado, que lo acabo de pasar. Ese PDF. Bien, ese PDF está acá. Entonces,
Fíjense en acá, nosotros consideramos un amplificador inversor generalizado, donde ya acá tenemos una impedancia Z1 y una impedancia de realimentación. Está entrando por el pin inversor, por lo tanto, es un amplificador inversor, ¿sí? En este caso estamos considerando ya en función de la frecuencia y consideramos que acá puede haber no solamente componentes resistivos, sino también puede haber inductancias o capacitancia. Vamos a considerar entonces si tenemos, eh, bueno, la relación, la ganancia de este circuito, como ya vimos anteriormente, eh, es la impedancia de realimentación sobre la impedancia de entrada, que en este caso es la Z1, es, valores negativos, ¿de acuerdo? Porque está entrando por el pin inversor. Esa será entonces la ganancia de este circuito, ¿sí? Vamos a ver este circuito en particular, un circuito diferenciador, que lo que se obtiene con este circuito es la derivada de una señal. Vamos a ver entonces este circuito que está acá. Tenemos como impedancia de entrada un capacitor. La impedancia, perdón, sería Z1, no la impedancia de entrada, eh, ya que la impedancia de entrada de acá es tendiendo a infinito. Entonces, tenemos la Z1 es un capacitor, es una reactancia capacitiva, y la impedancia de realimentación es una resistencia. Por lo tanto, acá también consideramos que este punto es tierra virtual, por lo que la corriente I será igual a menos la corriente I sub F. La corriente I es la tensión sobre el valor de la reactancia, ¿sí? Y el valor de esta corriente es la tensión de salida sobre la RF. Entonces, si consideramos que esta corriente es menos esta corriente, o que es lo mismo decir que la suma de las corrientes en el nodo es igual a cero. Por lo tanto, la corriente que yo tengo acá en la entrada es, eh, es esta que está acá. Nosotros sabemos que cuando tenemos un capacitor, ¿sí? La corriente que va a circular es la variación de la carga respecto del tiempo. Corriente, ustedes saben que es variación de carga en el tiempo, ¿de acuerdo? La variación de carga en el capacitor está dada por la capacidad por la tensión. Es decir, que si nosotros consideramos una variación de la carga, estamos considerando la capacidad, que es una constante del condensador, por la variación de la tensión respecto de el tiempo. Entonces, acá entonces la corriente que yo tengo acá justamente va a ser capacidad por la variación de la tensión respecto del tiempo, más esta corriente que va a ser la tensión de salida sobre la resistencia R sub F, igual a cero. De acá despejamos, entonces esto pasa con el signo menos y la RF pasa multiplicando. Por lo tanto, me queda esta expresión que me dice que la tensión de salida es menos R sub F por C por la derivada de la tensión de entrada respecto del tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, para analizar este circuito en el laboratorio, lo que tenemos que hacer entonces es poner una señal de tal modo que al hacerle la derivada me dé a mí un valor, ¿sí? Esa señal simple es una rampa. Entonces, fíjense acá, si la señal de entrada acá es una rampa que tiene un valor de una tensión de pico, B sub P, acá tendré un valor de menos B sub P, y el periodo es justamente desde este punto hasta este punto, y luego nuevamente se repite. Entonces,
Si consideramos nosotros la derivada de esta señal, de esta rampa, ¿sí? Me va a dar entonces RF por C por la derivada de la tensión respecto al tiempo. Como tengo acá una rampa, la derivada de esa rampa ustedes saben que es la derivada de una señal o de una tensión variable en el tiempo, va a ser igual a la pendiente en ese punto en particular, ¿sí? En este caso, si nosotros tenemos una rampa, entonces la derivada va a ser la pendiente de esa rampa, ¿sí? La pendiente de esa rampa, nosotros vamos a considerar acá, desde este punto hasta este punto tengo la tensión de pico a pico, es decir, 2 veces el valor de la tensión de pico, ¿sí? Entonces, desde este punto hasta este punto tengo la tensión de pico a pico, y desde este punto hasta este punto tengo T sobre 2, el tiempo de T, donde T es el periodo. Entonces, la pendiente de esta recta es la tensión de pico sobre el valor de T sobre 2. Si nosotros reemplazamos, justamente me va a quedar entonces, fíjense en que acá el valor es negativo. Por lo tanto, cuando tengo una pendiente positiva acá, como en este caso, el valor va a ser negativo de la salida de la tensión. Por eso que tengo acá menos R sub F por C por la tensión pico a pico sobre el período sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto llega hasta el período T sobre 2. Luego la pendiente se invierte. Acá la pendiente es negativa. Con el negativo de la ecuación me va a dar un valor positivo. Por eso es que tendré acá este valor, entonces, positivo. ¿Sí? Bien, entonces este valor me da el valor de la pendiente de esta recta. ¿De acuerdo? Bien, esto ustedes lo tienen que demostrar en el laboratorio y bueno, ya vamos a ver qué valores de capacidad tienen que poner para considerar este circuito como diferenciador, es decir, que me permite hacer la derivada. Ya vamos a ver que va a depender de la frecuencia que este circuito pueda actuar como un amplificador o como un derivador. Bien, volviendo otra vez a la ecuación general de este circuito, decimos entonces que la ganancia de tensión de este circuito en función de la frecuencia va a ser la impedancia Z sub F sobre la impedancia 1. Bien, volviendo a este circuito, nosotros tenemos acá que la impedancia es una resistencia y que la impedancia acá es una reactancia. Por lo tanto, si reemplazamos, entonces vamos a tener que la ganancia de tensión en función de la frecuencia es la resistencia R sub F sobre el valor de la reactancia capacitiva del circuito que tenemos. Valor negativo porque está entrando por el pin inversor. Entonces, si acomodamos un poco la ecuación, esto queda en el denominador, me queda entonces J 2pi por F por la resistencia de realimentación por la capacidad. Por lo tanto, el valor de la ganancia, el módulo de la ganancia, es justamente 2pi por F por RC y por C. ¿Sí? Bien, acá a continuación hace la pregunta, ¿qué pasaría si yo acá en la entrada le pongo una tensión de esta forma, una onda cuadrada? Ustedes saben que la derivada de esto es 0, pero acá tengo la derivada porque acá la pendiente de una recta constante vale 0, ¿sí? Pero acá tengo un cambio de tensión, por lo tanto entonces tengo una pendiente tendiendo a infinito.
entonces me da como salida acá una serie de impulsos, ¿sí? Que en este caso, fíjense, como cambia el signo, si esto es una pendiente negativa, acá tengo un impulso positivo. Acá nuevamente tengo 0, esta parte 0, y luego tengo acá una pendiente positiva, es decir, que me da un impulso negativo porque cambia con el signo. Esto también ustedes van a demostrar en el laboratorio que se obtiene esta gráfica cuando nosotros inyectamos una señal de onda rectangular en la entrada, ¿sí? En un circuito eh, diferenciador. Bien, el problema entonces de este circuito es que la ganancia acá tiende a infinito, es un valor elevado. Por lo tanto, entonces se torna, dice, el problema que tiene este circuito presenta, dice, serios inconvenientes. Inestabilidad de ganancia, porque se va, corta acá en el valor de la tensión, se satura prácticamente el amplificador. Por eso es que tenemos entonces inconveniente con este circuito. Por lo tanto, existe un circuito práctico para poder hacer un circuito diferenciador. Ese circuito práctico es el que está acá. Fíjense en que el circuito, ¿qué es lo que hicimos? Le agregamos una resistencia R1 en serie al capacitor, se mantiene la R sub F, y le agregamos acá, ustedes ya saben para qué, se agrega este valor de resistencia, que va a ser justamente una resistencia equivalente al paralelo de R1 con R sub F. Esto ya vimos es para disminuir justamente el efecto que produce las tensiones de offset de entrada de un amplificador operacional. Entonces, este es el circuito práctico. Ahora, si nosotros consideramos el circuito, consideramos la ganancia de la tensión en función de frecuencia, tenemos entonces que va a ser la impedancia de realimentación sobre la impedancia de entrada, valor negativo. Esa es la ganancia de tensión. La impedancia nuevamente es una resistencia R sub F, y acá tenemos una impedancia dada por una resistencia en serie con un capacitor, es decir, con una reactancia capacitiva. Por lo tanto, la ganancia del circuito, del nuevo circuito que vamos a ver, es R sub F negativo porque está entrando por el pin inversor sobre el valor de la impedancia de esta rama que es R1 en serie con ese capacitor. Entonces, fíjense, yo acá les he agregado un poquito. Si sacamos el módulo de esto, este está expresado acá en forma binómica, pero si lo expresamos con el módulo, va a ser el cuadrado de R1 más el cuadrado de la reactancia capacitiva. ¿Sí? Previamente, multiplicamos acá por J y dividimos por J. Por lo tanto, acá me queda J sobre J cuadrado, por lo que me queda R1 menos J, ¿sí? 2pi por F por C. Si nosotros le sacamos el módulo a eso y el módulo va a ser entonces la R1 al cuadrado más todo esto, 1 sobre 2pi por F por C al cuadrado. Pero si ahora esto es raíz cuadrada porque es el módulo, ¿de acuerdo? Si nosotros sacamos R1 fuera del paréntesis, me va a quedar, es decir, saco R1, va a ser R1 al cuadrado
me va a quedar 1 más, y acá tengo que poner R1 al cuadrado. Como todo esto está al cuadrado, entonces la puedo escribir así a la ecuación, ¿sí? Todo esto va a ser 2pi por f al cuadrado, por c cuadrado, por r cuadrado, que es lo mismo poner acá un corchete y poner el paréntesis acá, que esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces saco fuera de la raíz R1, por lo que me queda entonces R sub f sobre R1. Lo mando acá arriba sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 2pi por f por c y por r, todo elevado al cuadrado. Bien, eso es el valor del módulo de este circuito, el módulo de la ganancia de tensión de este circuito. Bien, si ustedes ven esta ecuación, vamos a ver entonces que acá para calcular el valor de la frecuencia de corte del circuito, ustedes saben que va a ser el valor de la ganancia, ¿sí?, sobre raíz de 2 me va a dar la frecuencia de corte. Entonces, para que este me dé raíz de 2, tiene que ser que este va a ser igual a 1. Por lo tanto, me queda 1 más 1, me da igual a 2, es decir, queda RF sobre R1 sobre raíz de 2. Y ese va a ser el nivel para la frecuencia de corte. Y ya vimos en la clase anterior de la ganancia en función de la frecuencia del amplificador. Siempre vamos a tener la ganancia en continua sobre raíz de 2 me va a dar a mí la frecuencia de corte. Entonces, la frecuencia de corte, entonces, para que esto me dé igual a 1, igualamos esto igual a 1 y despejamos el valor de f. Por lo que bueno, esto que está escrito acá es esto que está acá. Igualamos entonces este término igual a 1, por lo que me queda que la frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre 2pi por R de R1 por el valor de la capacidad. Bien, y acá entonces vemos qué pasa cuando varía la frecuencia. Cuando tenemos una frecuencia prácticamente igual a 0, la ganancia es igual RF sobre R1, ya que esto me da 0, raíz de 1, entonces 1, me queda entonces que la ganancia de tensión es RF sobre R1, ¿sí? Para frecuencias bajas. Para una frecuencia, digamos, igual a 0. Para una frecuencia menor que la frecuencia de corte, entonces ya veo que acá va a ir cambiando el valor de la impedancia, del módulo de la ganancia de tensión. Por eso es que en este caso, para la frecuencia F menor que la frecuencia de corte, el circuito actúa como un diferenciador. Y para una frecuencia tendiendo a infinito, es decir, una frecuencia mayor que la frecuencia de corte, el circuito actúa como un amplificador inversor cuya ganancia es RF sobre R1. Entonces, fíjense que si nosotros lo analizamos al circuito, ya sabemos que la capacidad es el capacitor es un filtro. Por lo tanto, entonces la reactancia es prácticamente 0 para frecuencias elevadas. Y para frecuencias bajas, el valor de la reactancia tiene un valor considerable. Por lo tanto, para frecuencias que están por encima de la frecuencia de corte, el circuito, este capacitor es como un cortocircuito,
Por lo tanto, entonces la salida va a ser la relación de RF sobre R1. ¿Sí? Entonces, para analizar este circuito, nosotros debemos trabajar con una frecuencia menor que la frecuencia de corte. Y allí sí, lo que voy a obtener es este circuito. Si yo le ingreso una onda triangular, obtendré acá una onda rectangular, o en este caso es rectangular, o cuadrada, ¿de acuerdo? Dependiendo, digamos, del valor del nivel de la tensión. Bien, entonces este circuito hay que entonces inyectarle una señal de una triangular y comenzar a variar la frecuencia. ¿Sí? Variamos la frecuencia y a la salida tengo que tener esta onda cuadrada. Cuando la frecuencia se acerca a la frecuencia de corte, ya que ustedes lo van a poder calcular a la frecuencia de corte, porque la frecuencia de corte está dada por esta ecuación. 1 sobre 2pi por R1 por C. Como conocemos los valores de C y de R1, entonces vamos a saber cuál va a ser la frecuencia de corte. Cuando nosotros nos acercamos a la frecuencia de corte, entonces vamos a notar que esto comienza a cambiar de forma. ¿Sí? Esto se comienza a deformar. Esto prácticamente se comienza a redondear acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Por lo tanto, ¿qué va a pasar entonces cuando ya la salida, cuando la frecuencia, perdón, tenga una frecuencia superior a la frecuencia de corte? Bueno, cuando tenga una frecuencia superior a la frecuencia de corte, prácticamente, fíjense, yo les decía acá se comienza a redondear y acá también se comienza a redondear. Entonces, cuando llegamos a tener una frecuencia elevada, prácticamente esto hace así. Y nuevamente tenemos entonces una señal igual a esta. Por lo que entonces tenemos un amplificador inversor. ¿Sí? Entonces, tienen que verificar que justamente se cumple esto. Si la frecuencia es menor que la frecuencia de corte, el circuito actúa como un diferenciador, y si la frecuencia es mayor que la frecuencia de corte, actúa como un amplificador inversor. Bien, en las frecuencias cercanas a la frecuencia de corte, no voy a ver una onda triangular perfecta. Veo todavía una onda triangular que quiere ser triangular. Entonces, para asegurarme y para que esa onda sea triangular, la frecuencia F debe ser, dice, 10 veces más grande que la frecuencia de corte. Ya cuando la frecuencia sea 10 veces la frecuencia de corte, prácticamente obtendré la misma señal de la entrada igual a la señal de salida, solamente que va a estar invertida y amplificada por RF sobre R1. Bien, entonces, para calcular los circuitos, nosotros tenemos que considerar que R1 por C tiene que ser igual o menor que T sobre 10. ¿Sí? Y que la RF y la R1, la RF sea 10 veces más grande que R1. Entonces, en la práctica podemos poner una resistencia de 10 kilos como R sub F y 1 kilo como resistencia en la entrada y un capacitor de tal modo de fijar la frecuencia. Nosotros podemos fijar la frecuencia acá en 1 kilohertz o en 10 kilohertz. Si fijamos en 10 kilohertz, bueno, vemos, ya tenemos el valor de la R1, tenemos que calcular el valor de la capacidad, ¿sí?
ya que acá tenemos entonces, para 10 kHz calculamos el periodo, dividimos en 10 y de acá despejamos el valor del capacitor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, este es el circuito entonces diferenciador práctico. Vamos a ver ahora otro circuito que es el que estábamos viendo al principio, pero acá un poco más elaborado, analizar un poco, ser más minucioso con el análisis, el circuito integrador. El circuito integrador es el circuito teórico, el circuito integrador. ¿Sí? Fíjense en acá, también tenemos una impedancia de realimentación, que en este caso va a estar dada por el capacitor, y tenemos una impedancia Z1, que en este caso es una resistencia. Nuevamente consideramos acá tierra virtual, por lo que podemos decir entonces que la corriente que entra es menos la corriente I sub F, ya que al tener una impedancia infinito acá, esta corriente prácticamente cero, y considerando tierra virtual, este punto está en masa. Por lo tanto, entonces nos queda que B sub I sobre R1 es igual a menos B sub output sobre la reactancia capacitiva. La suma entonces de corriente en el nodo me va a dar igual a cero, y si reemplazamos la corriente I con la corriente I sub F, me queda justamente, nuevamente tenemos acá la corriente I sub F es la corriente a través del capacitor, es decir, que es la variación de carga respecto del tiempo. Y la variación de carga es capacidad por tensión, es carga que acumula el capacitor. Esa variación entonces tiene que ver con la variación de tensión. Por lo tanto, me queda entonces que la corriente I sub F es capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo. De acá despejamos su output. Ahora entonces, esto pasa acá con signo menos, esto pasa dividiendo, y dt pasa multiplicando, y obtenemos el diferencial. Para encontrar el valor de B sub output, hacemos la integral. Por lo tanto, me queda esta expresión. La tensión de salida es 1 sobre R1 por C, valor negativo, por la integral de la tensión de entrada respecto del tiempo. Bien, ¿cuál es el problema, dice, de este circuito teórico? Que el capacitor puede estar cargado, y para que el capacitor, entonces, asegurarnos que el capacitor se descargue, lo debemos poner entonces un interruptor, cerrarlo, descargarlo y nuevamente abrirlo. ¿Sí? Esa sería una solución para este inconveniente. En la práctica se utiliza un circuito que ya vamos a ver. Bien, ¿qué pasaría entonces con este circuito si queremos ensayar a este circuito? En la entrada, ustedes saben que si yo tengo en la entrada acá una onda cuadrada, lo que obtengo va a ser una triangular, porque estoy haciendo la integral de una onda cuadrada. Es decir, yo en la entrada voy a tener entonces, es como tener un valor constante, ¿sí? Y la integral de una constante entonces va a ser el valor justamente de una, de una triangular. Entonces tengo esta señal de entrada y tengo que obtener esta salida. ¿Por qué obtengo esta forma? Porque si yo hago la integral de este valor de pico, tendré entonces, siguiendo la expresión acá,
tendré 1 negativo, 1 R1 sobre el valor de C por la integral, que en este caso es una constante que vale B sub P. Entonces me queda, la integral va a ser esa constante, esa tensión de pico, por el tiempo, en este caso es el tiempo T. T sobre 2, perdón. Y acá entonces vamos a tener entonces que la salida va a ser la tensión de pico a pico, ¿sí? De pico a pico sobre, pico a pico por T sobre 4R por 1. Entonces, cuando este valor es positivo, la pendiente es negativa porque invierte. Cuando llega en T sobre 2, fíjense en que acá yo tengo un valor negativo ahora. Con el negativo se invierte el signo, por lo tanto tengo la pendiente positiva. Bueno, eso es lo que yo tengo que obtener en el laboratorio cuando inyecto entonces una señal rectangular en la entrada, debo tener una triangular en la salida. Bien, si analizamos nuestro circuito, el módulo de la ganancia de tensión en función de la frecuencia va a ser Z de realimentación sobre Z1, valor negativo, ¿sí? Entonces, la impedancia o la reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por F por C sobre R1. Esto pasa acá dividiendo, me queda esto, por lo tanto el módulo de esa ganancia de tensión es 1 sobre 2pi por F por R1 por C. ¿Sí? Bien. ¿Cómo resolvemos entonces este tema? Poniendo acá una resistencia. ¿Sí? Ya vamos a ver entonces que la resistencia tiene que tener lógicamente un valor adecuado para que se descargue justamente en ese semiciclo. Por lo tanto, la constante de tiempo de ese circuito debe ser entonces una constante de tiempo apropiada. Fíjense en que nosotros ahora tenemos este circuito práctico, por lo tanto la impedancia de realimentación es el paralelo de R sub F con la capacidad C y la entrada tengo una resistencia R1. Nuevamente acá agregamos la resistencia para compensar justamente el problema que presentan los amplificadores debido a la tensión de offset de entrada. La impedancia acá es el paralelo de R sub F con la reactancia capacitiva. Me queda entonces que la impedancia de este paralelo es el producto de R sub F por la reactancia capacitiva sobre R sub F más la reactancia capacitiva. Entonces, si reemplazamos la reactancia capacitiva por su valor, que es 1 sobre 2pi por F por C, acá está el producto y esta es la suma, ¿sí? Sobre el valor de R1. Entonces, bueno, ahora hay que trabajar esta ecuación, así como hice yo en la ecuación anterior. Podemos llegar entonces nuevamente a esta expresión, que el módulo de, si consideramos la forma binómica, el módulo va a ser RF sobre R1, 1 más J, 2pi por F por R1 por C. Si le sacamos el módulo a esto, va a ser raíz cuadrada de 1 al cuadrado más todo esto al cuadrado, ¿sí? Y este será el módulo de esa ganancia de tensión en función de la frecuencia. Bien, ¿qué podemos analizar acá?
La frecuencia de corte se da cuando la ganancia va a ser la ganancia de continua sobre raíz de 2. ¿Sí? La ganancia de continua entonces va a ser RF sobre R1 sobre raíz de 2. Para que me quede raíz de 2, esto tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, la frecuencia entonces, si esto es igual a 1, la frecuencia de corte de este circuito va a ser 1 sobre 2pi por R sub F por C. ¿De acuerdo? Nuevamente acá entonces analizamos en función de la frecuencia. ¿Qué va a pasar cuando la frecuencia sea baja, que sea inferior a la frecuencia de corte? Y cuando la frecuencia sea superior a la frecuencia de corte. Fíjense, si nosotros acá al circuito lo analizamos a simple vista, si la frecuencia aumenta de la señal de entrada, este capacitor actúa como un cortocircuito. Y, o mejor dicho, le ofrece una impedancia baja, que en paralelo con esto va a ser un valor de impedancia que va a ir bajando en función de la frecuencia. Y para una frecuencia baja, el valor de este capacitor le ofrece una alta impedancia. Es más, para una frecuencia muy baja, es tan alta la impedancia que podríamos considerarla que este es un circuito abierto. Por lo tanto, solamente queda la R sub F. Es decir, que el circuito entonces, para una frecuencia menor que la frecuencia de corte, va a actuar como un amplificador inversor. RF sobre R1 la ganancia, y para una frecuencia superior a la frecuencia de corte, entonces la impedancia ya tiene un valor que va a depender de esa frecuencia. Entonces, por eso es que acá decimos que para una frecuencia menor que la frecuencia de corte, el circuito actúa como un amplificador inversor de ganancia R sub F sobre R1. Y para una frecuencia mayor que la frecuencia de corte, va a actuar como integrador. Bueno, nuevamente acá tenemos que hacer las consideraciones, ya que el circuito cuando se acerca a la frecuencia de corte, la señal que yo voy a obtener en la salida no va a ser una onda triangular, ni tampoco va a ser una onda rectangular como la que tengo acá. Para frecuencias bajas, prácticamente la entrada es la misma forma que la salida tiene la misma forma que la entrada, nada más que va a tener una amplitud más grande porque está multiplicado por la ganancia del circuito. Pero para una frecuencia superior a la frecuencia de corte, yo debería obtener esta triangular. Bueno, ¿cuándo voy a obtener? Cuando me alejo de la frecuencia de corte y esa frecuencia debería ser 10 veces de la frecuencia de corte. Por ese motivo es que también se consideramos acá que la R1 por C debe ser igual o mayor que 10 veces el periodo de la onda. ¿Sí? Y o sea que esta es la constante de tiempo. Y que la R sub F también va a ser 10 veces el valor de la R1. Por lo tanto, cuando vayamos a ensayar al circuito, vamos a considerar entonces, vamos a establecer cuál va a ser la frecuencia de corte que queremos tener de ese circuito. A partir de qué frecuencia se va a convertir en integrador, ¿sí? Si queremos que sea a partir de 1 kHz, entonces nosotros vamos a poner acá nuevamente la R sub F, vamos a hacer que la ganancia sea de 10. Si consideramos acá una resistencia de 10K y acá una resistencia de 1K, la ganancia es 10. Por lo tanto, entonces, conociendo el valor del R1, puedo calcular el valor del capacitor
para una constante de tiempo mayor o igual a 10 por t. ¿Sí? De ahí despejamos entonces el valor de la capacidad, ya que el periodo es 1 sobre la frecuencia de corte. Y en este caso, si nosotros establecemos una frecuencia de corte de 1 kHz, entonces despejamos de ahí, calculamos de ahí el periodo y despejamos el valor de la capacidad. ¿Sí? Bien, normalmente se trabaja con valores de capacidades, van a ver que es del orden de los 10 nano o 100 nano. ¿Sí? Por lo tanto, se puede usar acá un capacitor de cerámica. Un capacitor de 10 nano viene escrito en el cuerpo del capacitor como 103 y un 104 sería un capacitor de 100 nanofarad. ¿Sí? Bien, bien, hay otros circuitos que esto no lo van a hacer ya en el laboratorio. Sí, los dos primeros, tanto el derivador como el integrador, como el circuito suma, lo tienen que ensayar en el laboratorio, ¿sí? Y el circuito amplificador, inversor y no inversor. El circuito, son considerados circuitos especiales, fíjense, que al tener acá el capacitor, este es un circuito integrador, pero acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando, ¿sí? Entonces, hace la suma y luego integramos. Por lo tanto, entonces, la salida de ese circuito va a ser 1 sobre R por C, donde todas las resistencias son iguales acá. Va a ser entonces por la integral de B1 más B2 más B3. ¿Sí? Este es un circuito entonces que además de sumar las señales, actúa como un sumador, también hace la integral de esa suma de la tensión. Bien, y otro circuito, el que está acá, es un circuito que se denomina integrador diferencial, porque hace justamente, nosotros la clase anterior habíamos visto el circuito diferencia o subtrador o que hace la resta, ¿sí? Habíamos visto ese circuito de comparación, que en realidad cuando nosotros decimos comparo, lo que estoy haciendo es encontrarle la diferencia y luego amplificarla si las resistencias de realimentación es más grande que la resistencia de entrada. En este caso, cuando nosotros tenemos, fíjense en este circuito que está acá nosotros vamos a tener justamente un diferenciador inversor y por este lado vamos a tener un diferenciador no inversor. Por lo que entonces, si componemos el circuito, obtenemos justamente que la salida es 1 sobre ese R por C, donde las dos resistencias son iguales, los dos capacitores son iguales, por la diferencia de tensión B2 menos B1, ya que B2 está entrando por el pin no inversor y B1 está entrando por el pin inversor. ¿Sí? Bueno, nuevamente acá los valores de la capacidad y de la resistencia tienen que ver con la frecuencia de corte del circuito, o sea que nuevamente la frecuencia de corte estará dada por 1 sobre 2pi R por C. Bueno, estos son los circuitos que vamos a ver, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? La próxima clase entonces, que va a ser el jueves, van a tener seguramente el trabajo práctico
que ustedes deberían hacer en el laboratorio. Ese trabajo práctico, ya saben, algunos si tienen posibilidad de ensayar los circuitos, lo van haciendo, si no, va a haber que esperar después de septiembre seguramente, a ver si podemos ingresar a los laboratorios. Así que yo creo que una manera de ganar tiempo, si ustedes tienen ya algo de alguna fuente partida, y tienen un generador de señal y un osciloscopio, podrían ir haciendo estas prácticas. ¿Sí? Bueno, y bueno, si no, o simularlo como está haciendo Graciela, creo que Graciela le está haciendo simulación, de modo entonces que deberían obtener eh, estas, estas tensiones de salida, en este caso cuando tenemos un integrador. Y la otra que vimos al principio, cuando tenemos el derivador, estas que están acá. Bueno, no sé si quedan dudas. En la próxima clase vamos a ver ya otra práctica de laboratorio, nos queda hacer otra práctica de laboratorio, que es justamente para verificar los parámetros del amplificador operacional. Ya vimos nosotros entonces algunos parámetros que me da el fabricante, como ser las corrientes de polarización, las corrientes de offset de entrada, la tensión de offset de entrada. Vimos también cómo medir el slab rate y cómo medir el valor de ancho de banda de un amplificador. Nos queda ver todavía dos parámetros más. Yo les decía a ustedes que, bueno, la ganancia en cadena abierta es una ganancia, es un poco complicado de poder medir la ganancia en cadena abierta, ya que lo tenemos que usar al amplificador operacional sin realimentación. Entonces, cuando es sin realimentación, la pequeña tensión que yo tenga en la entrada, es decir, la tensión diferencial entre el pin inversor y el pin no inversor, multiplicado por la ganancia del amplificador, que son 200.000 veces, debo obtener en la salida una tensión menor que la tensión de la fuente para que no sature el amplificador. Bueno, para eso entonces, en la teoría que yo les he dado, deberían tener entonces algún atenuador de más o menos 60 decibeles como para poder hacer eso. Pero no es tan fácil porque el potenciómetro, cuando hacemos girar el potenciómetro, el mismo ruido del potenciómetro puede llevarlo a la saturación al amplificador. Nos quedaría ver que sí, eso sí lo podríamos hacer, es ver cómo medir la impedancia de salida y la impedancia de entrada. La impedancia de salida quizás sea más posible hacerlo, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y después también vamos a ver el rechazo de modo común y modo diferencial del amplificador. Eso lo vemos en la próxima clase. Que son también dos parámetros muy importantes que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con amplificadores operacionales. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. No, profe, de mi parte no. Bueno, bueno, entonces Ninguna. nos volvemos a encontrar nuevamente el día miércoles. Profe, este material está subido, ¿verdad? Sí, está subido, ya está en el aula virtual. Bien, bien, gracias. Eh, lo que sí, ustedes vayan pensando que la evaluación parcial va a ser antes de las vacaciones, ¿sí? Justamente en los primeros días de julio o fines de junio. Ustedes vean, vayan viendo para que no se les superpongan las evaluaciones. No sé si ya han hecho alguna evaluación parcial en las otras materias.
Sí, profe, vendimos comunicaciones y digitales. Comunicaciones digitales. Bueno, ¿y después van a tener otra antes de las vacaciones o ya van a tener después de las vacaciones? No, sí, todavía faltan, creo. Sí, creo que máquina dijo que íbamos a tener después de las vacaciones, primera semana después de volver. Bueno, vayan entonces reservando un día para aplicada 2. En lo posible, digamos, a mí me gustaría llegar justo en la mitad de la materia para antes de las vacaciones y tomar la evaluación parcial, pero bueno, este, a veces no es posible. Pero bueno, tenemos los circuitos con amplificadores operacionales son diversos. Por lo tanto, entonces todavía nos queda varios temas por tratar. Nosotros estamos recién en la unidad 2, que es amplificadores operacionales. Después vamos a ver más adelante, una vez que terminemos de hacer lo que es la medición de los parámetros del operacional, vamos a ver ya una forma general de calcular la ganancia de circuitos realimentados con amplificadores operacionales, donde ya no es un solo amplificador, sino que pueden ser varios amplificadores. Todavía nos queda ver amplificador de instrumentación, que eso sí vamos a ver hasta ante el parcial. ¿Sí? Bueno, vean ustedes entonces cuál va a ser la fecha, vayan reservando esa fecha para que no se les superpongan. Lo posible, como les digo, que va a ser en la primera semana de julio, antes de las vacaciones. ¿De acuerdo? Sí, Bien, profe. profe. Bien. Bueno, bueno, si hay alguien que necesita hacer alguna pregunta, lo puede hacer, si no, cortamos acá. No, profe, de mi parte no. Bueno, que tengan buenas noches y nos estamos viendo el próximo día miércoles. Buenas noches, Buenas profe. noches.